gustaban los motores de 2 tiempos, de 4 tiempos. Me hacía montar y desmontar motores a la edad de 11 o 12 años. No, tenía 10 años. Tenía que montarlos, desmontarlos y luego hablar de lo que era un motor a 4 tiempos, un motor de gasolina, uno de gasóleo, el pistón. Nos pasábamos horas viendo lo que eran todas estas cosas. Después me hacía escribir una redacción sobre el tema y yo la escribía. Cuando alguno se equivocaba, servía para que los demás aprendieran. Nadie se ponía enfermo. Don Milani no era un maestro de escuela. No había que engañarle. No había notas. No había ni primero ni último de la clase. No paraba hasta que toda la clase hubiera entendido la suma o la manera de resolver una ecuación, o hasta que el problema nos saliera bien a todos. Era así. Si alguno no entendía algo, era capaz de pasarse un día entero explicando el mismo problema. Él quería que hasta los más atrasados participaran en la clase, porque si no, acababan yendo a remolque. Los más adelantados tenían la responsabilidad de evitar que se quedaran descolgados. Todos tenían que ayudarse, ¿entiende? Dentro de un año me toca enseñar esto a mí. Así eran las cosas entre nosotros. Era un sistema muy hermoso. Los mismos alumnos hacían de profesores y todos aprendíamos juntos. La única asignatura que enseñaba de forma estricta era el italiano. El nuestro era pésimo y había días verdaderamente lamentables, pero él no perdía la paciencia y seguía enseñando. Quería sobre todas las cosas que aprendiésemos a hablar bien. Quería que nuestro vocabulario estuviera a la par que el de cualquier otro. No solo el saber escribir, sino el saber hablar, para él era fundamental. Porque en el futuro nos iba a servir como un arma para enfrentarnos al patrón, para discutir con el hijo del doctor, en fin, para luchar contra la clase dirigente. La diferencia entre mis niños y los vuestros no tiene nada que ver con la cantidad ni la calidad de los tesoros que ambos guardan en sus mentes y en sus corazones. La diferencia está en el umbral entre lo interior y lo exterior. Ese umbral en sí mismo es la palabra. Los tesoros de vuestros muchachos salen libremente por esa puerta abierta de par en par. Sin embargo, el talento de estos chicos está encerrado en su interior y no puede dar fruto. Eso es lo único que les falta a mis alumnos, dominar la palabra. Entender las palabras de los demás para captar la esencia y los límites precisos del mensaje y las propiamente suyas para poder expresar sin esfuerzo ni malentendidos las infinitas riquezas que guardan en su espíritu. Todos, o casi todos los días traía el periódico. A veces el domingo venía un invitado y traía otro periódico. Don Milani leía y comentaba los artículos principales. Se podía decir que era como una clase. Después de comer había 1 hora o 2 o hasta 3 de lectura de periódico. Cuando leía, a veces levantaba los ojos y miraba a ver quién estaba atento y quién no. A mí me señalaba con el dedo y me decía: Nevio, ¿qué acabo de decir? Te quedabas helado. No sabía qué hacer. Intentaba decir algo, pero me hacía sentir como un estúpido. Y decía: ¿por qué no me has preguntado? ¿Por qué no me has hecho parar si no lo entendías? Por ejemplo, si leía una palabra como, no sé, como soberano, por ejemplo, y un alumno le interrumpía y preguntaba ¿qué quiere decir soberano?, él se lo explicaba. Pero si seguía leyendo y nadie le preguntaba lo que quería decir, luego nos lo preguntaba él. ¿Qué quiere decir soberano? No sé, no lo sé. Y nos echaba un buen rapapolvo. Hablábamos del gobierno italiano, de los disturbios en Francia, de la guerra si había alguna. En aquella época estaba la guerra de Vietnam, el conflicto entre Kennedy y Cuba y todo eso. Por las noches yo pasaba mucho miedo porque, vaya, pensaba que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Y yo estaba solo en Barbiana mientras mis padres estaban en Vicchio. En fin, solo tenía 11 años. Nos enseñaba geografía indirectamente. Si, por ejemplo, había pasado algo en un país africano o en los Estados Unidos de América, la clase consistía en una investigación profunda del país y del tema que se tratara.
Era un método diferente, pero al fin y al cabo cubríamos todas las materias. Otro aspecto importante de la lectura del diario era que muchas veces no era fácil interpretar lo que decía y nos enseñaba a leer entre líneas, a ver cuáles eran las intenciones del periodista y cuál era el mensaje que nos quería comunicar. No se trataba solamente de leer el periódico, sino de enseñar a los niños a leerlo. Por ejemplo, una cosa que hacíamos mucho era comparar un periódico como La Nazione con otro como Il Giorno o l'Unità. En Barbiana no se inculcaban ideologías. El objetivo era enseñarnos a reflexionar por nuestra cuenta. El periódico era uno de los instrumentos que utilizaba para abrirnos una nueva dimensión. Quería que viéramos que el mundo no terminaba en los límites de nuestro país, que había otras realidades y otros intereses mucho más amplios. A los que no solíamos leer el periódico en nuestras familias, nos daba una visión de la vida que no habíamos tenido antes. Saber leer un periódico deportivo no es saber leer. Saber leer significa por lo menos comprender un diario de la primera a la última página. Y si no se entiende absolutamente todo, como mínimo comprender la primera página. Si no entiendo ni siquiera la primera página, si no sé lo que es un ciudadano de pleno derecho o un ciudadano soberano, tampoco podré entender la importancia de una medida política o de un discurso político. Se trabajaba con entusiasmo. La escuela era una revolución, una guerra que ganar. Pero el cura era exigente y había que pagar un precio por la victoria. Cuando hablábamos de fútbol o de música se ponía como una furia. Lo del fútbol para él era peor que si habláramos de droga. Gracias a eso existe la pirámide social. Los intelectuales no hablan de fútbol. Lo que pasa es que los hijos del pueblo pierden el tiempo corriendo detrás de un balón. Él decía, hay que recuperar el tiempo perdido. Ellos no lo han tenido, sus padres tampoco. No han tenido tiempo. Ahora hay que ponerse a trabajar, hay que redoblar los esfuerzos. Y yo respondía, ten cuidado de no exagerar, puede ser agotador para los chicos. Y él, ¿pero qué dices? Es apasionante. Tienes que decirles que es apasionante. Y en fin, a veces los niños acababan bastante cansados. En los recreos jugábamos al rescate. En Barbiana también aprendimos a nadar. A los chicos del campo nos aterrorizaba el agua y por eso decidió que se hiciera la piscina, aunque tampoco había mucho tiempo para juegos. Aprendimos a conducir ciclomotores a los 11 o 12 años, porque efectivamente era un invento muy útil. No era ningún juego. A veces nos divertíamos haciendo carreras hasta la escuela, pero como el padre oyera el ruido y viese que estábamos haciendo una carrera, nos caía una bronca de cuidado. Los padres, las familias y los amigos también participaban en la vida escolar. Entre todos convirtieron el sendero que llevaba a la iglesia en una carretera transitable. También construyeron una piscina abastecida por unas cañerías que captaban el agua de un manantial a 3 kilómetros de distancia. El sacerdote, a pesar de su exilio, siempre había permanecido en contacto con el mundo exterior. Antiguos amigos y otras personas subían a menudo a la escuela. La notoriedad de los escritos de Don Milani provocaban la curiosidad y el interés de numerosos visitantes. Comenzamos el día escribiendo una carta a Mario Lodi. La letra a Mario Lodi. Y fue cuando me di cuenta de que esta escuela era muy interesante.
Solo llevaba 2 días viniendo a clase. Volví a la semana siguiente y seguí viniendo durante el resto del año. Hacía lo que podía. Por las mañanas iba a mi colegio